Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal y hoy estamos aquí de nuevo para hacer una sesión de cine-debate en colaboración con el Centro Cívico Candeu, pero esta vez será una colaboración un poquito más especial porque será para participar en la Semana de la Erótica que cada año celebra el propio centro. Así que aquí estamos de nuevo el doctor Jorge Rodríguez Ariza y yo para hablaros de una nueva película. Como decíamos, hoy vamos a seguir un poco con la dinámica de cine-debate, solo que con una temática un poco más especial, más dedicada a la reflexión sobre la sensualidad y sobre el deseo, y para ello vamos a hablar de la última película de Albert Serra, que es Liberté. Tal y como veremos a lo largo de la presentación, Albert Serra demuestra un gusto por propuestas aristocráticas y decadentes a la par. Esto ya le viene de lejos, como podemos comprobar, por ejemplo, en su obra anterior a esta, Liberté, que fue La muerte de Luis XIV. Una película con la que Albert Serra, por cierto, acabó algo molesto, porque según ha confesado en alguna ocasión, le gustó a demasiada gente, así que prometí que con la próxima les daría más por culo, literalmente. Y cumplí. Esta película, hay que decirlo, tuvo su precedente como obra de teatro en Alemania, y lo cierto es que las críticas que recibió fueron bastante negativas. De hecho, una de ellas dijo algo así como 2 horas de actores abandonados sobre el escenario. Y aunque evidentemente la crítica pretendía ser negativa y ofensiva, para Albert Serra fue la mejor crítica de todas porque es precisamente eso lo que él buscaba. Y también tuvo su adaptación más museística con la propuesta Fisuras del Museo Reina Sofía. Esta exposición tuvo lugar entre febrero y mayo de 2019. Durante ese tiempo, Serra expuso Personalien, una videoinstalación en la que se nos presentan 2 proyecciones enfrentadas, ambientadas también en el siglo XVIII. Ya aquí vemos una evidente influencia de la literatura del Marqués de Sade, conocido pensador francés de ideas revolucionarias, que sería especialmente conocido por su literatura erótica, donde destacan títulos como Filosofía del tocador o Los crímenes del amor. Pero ahora sí vamos a hablar de qué trata, ¿no? Liberté. Liberté podemos considerarlo como un poema sobre la noche y todo lo que está relacionado con ella, es decir, lo perverso, lo prohibido, lo carnal. Es una representación de los deseos más oscuros de los personajes, unos aristócratas expulsados de la corte de Luis XVI debido a su libertinaje precisamente y a su inmoralidad. Estos personajes que mencionamos, de hecho, se dirigen a Alemania en busca de cierto pensador, de cierto filósofo con ideas revolucionarias, pero realmente lo que nos describe la película es todo lo que sucede a lo largo de una noche y cómo, digamos, buscan sus propios divertimentos a lo largo de la misma, ¿no? Esta noche, además, precisamente sucede inmersos en un bosque con todo este lenguaje poético que nos puede ofrecer, es decir, esa inmersión en el subconsciente, en los deseos más profundos que pueden ser liberados a lo largo de estas horas que nos propone Albert Serra. Es una manifestación de la animalidad, pero en su sentido más peyorativo. Es decir, aquí la naturaleza se nos presenta como un elemento perverso, como un elemento de salvajismo. Así que, en medio de lluvias doradas, besos negros y otras actividades similares, Serra nos muestra a la humanidad en estado terminal, su decadencia. Por lo tanto, la naturaleza, como decíamos, es comprendida como algo perverso, casi como un cómplice. Esta es la sinopsis a grandes rasgos, pero realmente no se trata de una película narrativa. Es principalmente, y casi podríamos decir de forma exclusiva, atmosférica. El propio Albert Serra no tenía ninguna intención de tener una narración su película. De hecho, sus personajes incluso pueden considerarse que están atrapados en ese bosque. Y esto tal vez nos pueda recordar, por ejemplo, a otras propuestas anteriores, como El ángel exterminador de Buñuel, donde los personajes también parecen estar atrapados. Esta atmósfera se lleva a cabo a través de imágenes bellísimas, muy pictóricas y con
un evidente bagaje por parte de Serra. Sin embargo, por extraño que nos parezca, a pesar de esta imagen aparentemente, tal vez como fachada, delicada, refinada, ¿no? Vemos en los vestidos, lo vemos en el carruaje, dista mucho de al final generar una atmósfera precisamente como tal, una atmósfera aristocrática. Al contrario, como decíamos, es una oda a la decadencia humana. De hecho, ya lo afirma Albert Serra en algunas entrevistas. Hay un envoltorio aparente rococó, casi barroco, muy estetizante, decorativo, pero ese envoltorio se desarma, se destruye poco a poco, hasta que se impone la crudeza. Bien, pues esto que comentabas ahora de la crudeza, ¿no? Citando un poco las reflexiones de Albert Serra, es muy pertinente para hablar del rococó, porque el rococó es justamente todo lo contrario a la crudeza. Es decir, que en su película se desarma el rococó, esa atmósfera, esa cultura del rococó que hay de forma natural para estos aristócratas, se desarma en la animalidad del bosque precisamente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del rococó y quizá algunos espectadores u oyentes no saben exactamente qué es el rococó. De hecho, hoy día lo usamos cuando algo es muy sobrecargado, decimos, uy, esto es muy rococó, ¿no? Incluso cuando es muy kitsch. O cuando es muy kitsch, decimos, es rococó. Pues sí, un poco de eso hay detrás, ¿no? Y hay que explicarlo. El rococó a veces se nos ha presentado como si fuera la fase final del barroco, y no es así realmente. O sea, sí que es un canto de cisne de un tiempo, sí que es un canto de cisne de una época aristocrática, de una época en la que la nobleza es la que domina, ¿no? El paisaje cultural, pero no es el barroco llevado a sus máximas consecuencias, porque el barroco, en primer lugar, es muy cortesano, es muy teatral, es muy institucional, es muy religioso, es muy moral en algunas cosas, y en cambio el rococó es otra cosa. Queda como fuera incluso del corsé de la corte. Es más la vida íntima, es más la vida cotidiana de una aristocracia que sabe que se le está acabando el modo de vida, ¿no? Se desarrolla, si queremos poner fechas, que a veces va muy bien, a partir de 1730 y hasta 1760, sería el periodo de esplendor del rococó. Hay que decir que esta gente no decía, un pintor rococó no decía, voy a hacer una pintura rococó, sino que lo que hacía era investigar nuevas vías, ¿no? Y esto luego se le llamó rococó. Pero se lo pusieron los enemigos del rococó. Sí, es verdad, claro, era peyorativo. Era un término, igual que barroco es un término peyorativo, pues rococó igual. De hecho, parece que es un juego de palabras que hizo un discípulo de Jacques-Louis David, que es la eminencia más grande de neoclasicismo, pues su discípulo haciendo un juego entre la idea de la rocaille, ¿no? La rocalla, sí, y los moluscos, y bueno, diciendo que esta pintura que está llena de pedrotes, de plantas, de algas, de gambas, de cosas marinas, ¿no? Sí. Claro, lo decían broma, pero había un punto que era verdad, porque el rococó busca ser muy orgánico, busca hacer más elegante la naturaleza que ya existe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que de ahí sale la palabra rococó, como de rocalla, como de moluscos, como de... Sí. Pues moluscos coquina, ¿no? La coquín. Sí. Barrocoquín, bueno, es un juego de palabras, ¿no? Sí. Pues bien, este juego de palabras que tiene un nombre peyorativo acabó siendo un estilo artístico en el siglo XIX. Ya la pintura que va del año 1730 a 1760 y que no es neoclásica, pues le llamaremos rococó, pero ya no como algo peyorativo, ¿no? En definitiva, para distinguir una pintura rococó de otras producciones artísticas, hay que señalar que es una pintura muy sensual, muy apastelada, incluso sí, muy atmosférica, y la obra de Serra va un poquito por ahí, sí, es muy atmosférica, pero sobre todo lo que nos muestra son temas concretos, son temas hedonistas, es la vida ociosa de una clase aristocrática que sabe que se le está acabando un poco ya, como decíamos antes, el dominio sobre la cultura, ¿no? Hay que decir que no es solo pintura, ¿eh? El rococó es sobre todo algo interior, algo íntimo, algo hogareño, palaciego, pero hogareño, sí, sí, sí. Y por lo tanto vamos a encontrar ejemplos del rococó en el mobiliario, en la moda y en el diseño. Con esto quiero decir que no hay muchos ejemplos de rococó arquitectónico
o monumentos escultóricos grandes, rococós. Claro que hay alguna iglesia por Baviera que es rococó, pero en general es un arte que se presta a los interiores domésticos y que si tuviéramos que decir quién empieza con esta movida del rococó, quién se preocupa por el arte, por el buen gusto, por la cosa íntima, por el detalle, pues quizá Madame de Pompadour sería una de las grandes personalidades catalizadoras del rococó, porque ella hace que las clases benestantes de París se preocupen también por esta vida interior llena de esteticismo, ¿no? Aunque cuidado, no es algo propio de Francia, ¿eh? Hemos dicho que nace allí, pero en Baviera, como hemos dicho, en fin, Austria, Alemania, la Bohemia, hay muchos ejemplos de rococó, y después en Italia, en Sicilia, Nápoles. Por lo tanto, es un arte internacional que nace en Francia, pero que va dirigido solo a las clases aristocráticas. Y como todo estilo, como toda tendencia, el rococó se va diluyendo poco a poco conforme avanza el neoclasicismo, ¿no? Un arte al servicio de otras ideas, ¿no? Un arte más acorde con la revolución, con la recuperación de la nobleza y la línea clásica, inventada completamente, no era una cosa arqueologista real, era me invento la antigüedad a mi manera, ¿no? Pero digamos que gracias a autores como Voltaire y gente de esta cuerda, pues empiezan a criticar, digamos, la superficialidad, ¿no? Que tiene el arte, la aparente superficialidad por lo menos, ¿no? Que tiene el rococó, y se impone por fin el neoclasicismo. Pero incluso hoy día se habla de rococó, y hay algo interesante, es que en Bellas Artes, a veces cuando nos referimos al kitsch, le llaman rococó. No es cierto, pero se entiende un poco, porque hay unas líneas ahí que se cruzan entre estas dos tendencias, ¿no? Pero bueno, son temas que se escapan del marco de nuestra charla de hoy. Sí, no, es cierto, es que daría para otro tema. Demasiado. Claro, como tú dices, este gusto exquisito, este preciosismo, sí que es verdad que se puede admirar en los paisajes, en las atmósferas que nos crea Albert Serra, en su trato de la luz, que es magistral, ¿no? Tal vez como pequeña crítica podríamos decir que tal vez está demasiado autocomplacido de su propio hallazgo, ¿no? en estas imágenes. Y eso pues a veces puede hacer que incluso le prestes menos atención a su belleza, porque puede haber un punto de hartazgo. De hecho, hay otro director de cine, Rodrigo Cortés, que precisamente estaba hablando de otros temas, pero dijo algo que es interesante y que dijo que cuando alguien, un director, encuentra un plano, lo que él llamó plano pintón, ¿no? Es decir, un plano que da gusto de verse, sí. Quedarse ahí a vivir en ese plano le resta, no lo hace más rico, porque precisamente incluso puede dar la sensación como de acomplejado. Ya, como que te sientes seguro en ese sitio. Exacto. Y no vaya a ser que haga otra cosa que no quede igual de bien, y como sé que esto está bien, lo sobreexpongo, ¿no? Claro, ahora que he encontrado esto, hoy que ha venido la grúa, pues aprovecho, ¿no? Y me quedo ahí a dormir. Ya. Pero bueno, es una pequeña crítica que había que hacer. Y bueno, un poco siguiendo con lo que tú decías, ¿no? Esta idea de la fiesta galante o de la honnêteté, que bueno, tú nos hablarás mejor y más ahora. Pero, o sea, se nota mucho que Albert Serra tiene mucha conciencia de ello. Lo que pasa es que lo manifiesta de una forma, digámoslo, descarnada, cruda, bruta si se quiere, ¿no? A pesar de este envoltorio tan delicado, tan bien hilado, ¿no? Con estas atmósferas. Y claro, eso hace que la película, a pesar de ser muy del 18, diste mucho de las obras o de esa melancolía que podemos encontrar, por ejemplo, en cuadros como Watteau, pienso, ¿no? Donde todo eso pues se manifiesta de otra manera, dejémoslo ahí. De hecho, en ese sentido, Serra es mucho más, lo que decíamos, mucho más descarnado. Bueno, en su habitual modestia, asegura que, de hecho, no existe una película más intensa que esta. Pero bueno, o sea, independientemente de la humildad de Serra, es cierto que la película
Es una propuesta muy interesante para reflexionar sobre la pulsión del deseo, el deseo carnal, sobre nuestros propios deseos, sobre rasgar en lo más profundo del ser humano hasta llegar a su parte más censurable social y moralmente. Y sin embargo, a pesar de lo explícitas de sus imágenes, que si veis la película o si ya la habéis visto, pues lo sabréis de sobra, no se puede considerar una película pornográfica, porque no tiene una función masturbatoria. De hecho, prácticamente lo que hace es sobre todo incomodar al espectador. Claro, él dice, claro, si te sientes incómodo, te levantas y te vas de mi película, no vale, te tienes que quedar hasta el final, ¿no? Te lo comes todo. Y si te molesta, te aguantas, porque es precisamente lo que quiero. Y de hecho puede ser incómodo ya no solo para el espectador, sino incluso para los propios actores, porque se desnudan y ya no solo literalmente, sino que muestran sin pudor alguno toda su vulnerabilidad. Y eso requiere un valor también como actor, porque además no todos los actores están dispuestos a ello. Además son unos actores que se sabe que prácticamente no tenían guión, que el director, Albert Serra, tiene la costumbre de ponerse muy muy alejado para que no tengan contacto con él y no puedan tomarlo como referencia de si lo están haciendo bien o no. Todo esto que comentabas ahora sobre el erotismo, la sensualidad y que luego ya degenera no en pornografía, porque es verdad que la actitud es otra, no tiene función masturbatoria, pero sí que es verdad que tiene un punto ya grotesco, sí, animal, degenerado casi, ¿no? Y entonces esa incomodidad que un espectador puede sentir ante esas imágenes es algo que jamás podría sentir ante una pintura rococó. ¿Por qué? Porque el rococó tendrá lo que tú quieras, pero siempre es elegante, siempre es pulido, y aunque tenga a veces algo tenebroso de fondo o sí, incómodo, está de fondo. Es más la atmósfera, es más lo que pueda pasar luego o lo que ha pasado antes, pero la escena siempre es amable, ¿no? Y esto es una de las cosas más importantes del rococó, que es amable, que es el gozo, es la alegría de vivir lo que decíamos, ¿no? Una aristocracia que sabe que se le acaba la historia, ¿no? Es el momento de poder y de esplendor, pero que me quiten lo bailado. Es y distinguirse de la burguesía. Exactamente, esa es otra de las claves. Esta aristocracia se encuentra en fiestas que se llaman la fête galante, ¿no? La fiesta galante, en la que su máxima ambición es el exhibirse, el tener conversaciones ingeniosas. El arte de conversar, de hecho, es algo que a finales del siglo XVII ya aparece y que en el XVIII se sistematiza. O sea, un buen noble, para distinguirse de un funcionario de la corte, que es gente que está cerca del rey también, sí, pero son funcionarios, no son nobles a la manera que ellos lo son. O distinguirse de un burgués de la época puede tener más dinero que un noble, pero no tendrá la honnêteté, no tendrá el charme, no tendrá esa manera de exhibirse delante de otros, no tendrá la finura, el arte de conversar, la ingeniosidad del noble. El burgués no la debe tener, ¿no? Por lo tanto son fiestas muy exclusivas solo para ellos, no son fiestas accesibles a cualquiera, ¿no? De hecho, no deja de ser sorprendente que el pintor que mejor captó la atmósfera y los ambientes de estas fiestas galantes fuera Watteau, un señor que viene de una clase, de un estrato social muy humilde. Sus padres, abuelos, ¿no? Eran albañiles, eran artesanos, ¿no? Gente que dista mucho de esta aristocracia que hablabas. Claro, y sin embargo, él fue el que mejor lo supo representar, ¿no? Entonces, si miramos sus pinturas, veremos que no solo hay una fiesta galante en toda regla, sino que hay algo distinto de otros pintores, y es la atmósfera de nostalgia, que no sabes bien cómo es exactamente, pero las figuras casi parecen fantasmales, ¿no? De hecho, los especialistas dicen que Watteau seguramente pintaba el paisaje primero, la arquitectura, el escenario, y luego añadía a base de veladura la figura humana, de manera que parecen espectros casi, ¿no? Como una aristocracia que dice, ya está, se nos acaba, ¿no? Pero bueno, Watteau no es el único. Hay
Fragonard, tenemos a Boucher, tenemos artistas que realmente saben expresar muy bien el juego del galanteo también, que es lo más interesante. Claro, en la película de Serra no hay galanteo de ningún tipo. Y en cambio a los aristócratas rocoquenses lo que más les gustaba, más que el acto en sí, el acto sexual, era todo el previo construido durante días y fiestas previas, lenguaje de abanicos, lenguaje de lo que tú quieras, pero había toda una atmósfera muy bonita, unas metáforas también. Y todo muy educado. Sí. Luego ya hablaremos, ¿no? Pero de entrada todo es muy sofisticado, es un ocio lleno de estilo, ¿no? Y en cambio la película de Albert Serra lo que dice, quizá en el fondo, es que todo eso sí está muy bien, pero la condición humana es la otra, ¿no? Es la otra. Lo otro es artificial, en definitiva, ¿no? Claro, bueno, de hecho, un poco a mí me da la sensación de que lo que nos dice Albert Serra es si no eres capaz de entregarte a esto, no eres libre. Tal vez de ahí el nombre de Liberté, ¿no? Seguramente no por ahí. Porque a veces te puedes plantear, bueno, ¿y lo de Liberté de dónde viene, no? ¿Por qué Liberté y no cualquier otra cosa, no? Tal vez sea por eso. Sí, puede ser. Pensaba que esto de Liberté, claro, si tú no estás dispuesto a hacer todo eso, si no te dejaras llevar, no eres libre, ¿no? Pero puede ser al revés también. Sí. Tú eres esclavo de unas pulsiones y de unos deseos que quizá no te hacen humano precisamente, ¿no? Y en cambio, por otro lado, la aristocracia tan fina y tan sofisticada de las obras de arte del rococó, a lo mejor tampoco son libres porque se ven obligadas a comportarse de esa manera porque son aristócratas. Entonces, si no tienen ya guerras que librar, si no demuestran su virilidad y su cosa diferencial en la guerra, lo tendrán que demostrar con el buen gusto, ¿no? Lo hacen encantados, seguramente, pero yo no sé hasta qué punto estarían también cansados de una vida tan estudiada al milímetro, no lo sé. Sí, al final cada uno está atado de una forma u otra, ¿no? Como tú dices, en la aristocracia de la corte y que disfruta la corte, no que es expulsada, seguramente este encorsetamiento en el mal sentido podría llegar a ser cansado, no lo sé, no lo sabemos, es difícil, es difícil. Pero también es verdad que existe la reflexión de que hasta qué punto también estos personajes inmersos en el bosque, es que es lo que te digo, parece que están atrapados casi en ese bosque, hasta la llegada del amanecer, que parece como que las sombras literalmente se marchitan en todos los sentidos, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto ellos también están atados? Bueno, por lo menos, o sea, no sé si sí o si no, es complejo, pero es un motivo de reflexión interesante, cuanto menos. Porque es que este siglo XVIII también es el siglo del confort, estaba pensando ahora. Sí. Es el siglo donde se inventan los muebles que nosotros conocemos y todo esto, ¿no? Que ya Luis XV no duerme teatralmente en su cama de rey y se despierta el levé del rey y todo el mundo, oh, ha salido el sol porque el rey se despierta. No es Luis XIV ya, ¿no? Es otra historia. Entonces, claro, esa teatralidad, ese corsé, en el mal sentido que tú dices, porque tú entiendes que el corsé es muy bonito y tiene un buen sentido. Por supuesto. Claro, pues quizá esta aristocracia sí que está un poco cansada de la cosa rígida de la corte, pero no quieren renunciar a su cosa diferencial, que era la honnêteté. Claro, es que además la burguesía era un peligro en ese sentido, porque como tú bien decías antes, como había una burguesía que tenía más dinero que muchísimos nobles, claro, es que cuidado, que además aspiraban a imitar la vida del aristócrata. Claro. Por lo tanto, ¿cómo nos diferenciamos de esta plebe al final? Sí, ¿no? Es plebe, claro. Al final, ¿no? A ojos de la aristocracia, claro. Sí, es que son ricos, pero no tienen el espíritu que nosotros tenemos. No tienen la clase que tenemos nosotros. Sí. Claro. Bueno, la película a nivel de crítica, público, el público tal vez estaba más dividido, pero la crítica en general yo creo que fue bastante favorable con Albert Serra y con su película, así que no sabemos hasta qué punto tal vez esté satisfecho o no. Estaba pensando eso, a lo mejor no le hace ninguna gracia que a la gente le guste. Está así, sí, claro. Pero bueno, en cualquier caso, decir que la película ganó el premio especial del jurado en la sección Un certain regard,
en 2019. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la película, nos parezca mejor o peor lo gráfico de sus actos, lo que sí es cierto es que es una película de gusto preciosista en su puesta en escena. Es una película muy delicada en ese aspecto. Y invita a una reflexión sobre el deseo, sobre nuestro propio deseo, sobre lo que censuramos o qué es censurable. Y en definitiva, una cosa que tú comentabas antes, ¿no?, de esta aristocracia que intuye un cierto fin, de que un tiempo se acaba, ¿no? Pues tal vez pueda ser también otra invitación de forma más o menos directa o más o menos voluntaria, ¿o no?, del director sobre nuestro propio tiempo que estamos viviendo. Que no sé. Se parece un poco. Sí. Hay un canto de cisne de algo, ¿no? Sí. Y se intuye algo parecido. Sí. O no sé. En cualquier caso, ahí lo dejamos. Y nada, esperemos que os haya gustado esta propuesta. Gracias de nuevo al Centro Candeo por la posibilidad de ofrecer este tipo de contenido. Gracias a Jorge por aceptar hacer esta presentación. No, gracias a ti por invitarme, por haber ejercido el 18esco rol de Salonier. Y encantado. Y con vosotros pues nos vemos muy pronto y hasta entonces. Adiós. Adiós. Bueno, de hecho, utilizando las medidas del culo de Pompadour, se hizo la forma del váter, incluso la que se tiene hoy en día también, se ha mantenido hasta hoy. Su culo es canónico, efectivamente. Porque de hecho el kitsch es un arte muy pop, muy popular, muy para todo el mundo, ¿no? Y el rococó puede ser lo que quieras, pero Popular, no tiene nada. Es aristocrático, claro, no puede ser pop. Es elitista. Totalmente. Claro.